Venezuela y la vieja Nueva Granada, unidas como un solo país, para decirle al mundo que debe respetarnos como un pueblo soberano y que solo él responde por su destino. Un destino de paz y justicia. Aquel que es capaz de defender ese derecho hasta las últimas consecuencias. Y sin embargo todavía hay venezolanos en las filas del enemigo. Quiera Dios que al ganar la paz volvamos a encontrarnos todos en el abrazo de una misma patria. Hoy cae un imperio. 300 años de dominación encontrarán en Carabobo su sepulcro. Venceremos y convenceremos. ¡Viva la patria libre! ¡Viva! 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 ¡A vencer o morir! ¡Rompan filas! El libertador Simón Bolívar, el hombre. Saludos amigos y amigas de Punto de Vista. Bienvenidos a un nuevo programa, donde quiera que ustedes se encuentren. Pues en cualquier parte de Venezuela o del mundo, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Allí en la pantalla aparece el link para efecto de suscribirse y la mano, en todo caso, pues para efecto de darle me gusta. Hoy, pues les reitero que este programa sale de Cabima, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela, pues para el mundo. Y en el día de hoy me encuentro sumamente complacido en un espacio hermosísimo, nada más y nada menos que la biblioteca personal de una persona sumamente respetada por mí, al igual que toda su familia, mis queridos hermanos. Y por cierto, al gran arquitecto del universo dedicamos pues y pedimos nos dé la luz para todo lo que es esta maravilla de poder llegar pues desde las diferentes esferas del conocimiento a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Hoy me encuentro en la casa del doctor Romero, en la biblioteca del doctor Romero, y vamos a hablar en el día de hoy de nada más y nada menos que el padre de la patria, Simón Bolívar. Simón Bolívar, el hombre, el ser humano, el ser humano. Hoy vamos a hablar de Bolívar, el ser humano. El doctor Romero, voy a leer rapidito una síntesis, y del final de la síntesis voy a dejar desde ya para que el doctor entre en comunicación con todos nosotros, en este diálogo ameno, agradable que vamos a tener, en razón de lo que dice el final de la síntesis, y luego aparte de ello de algo que estoy viendo aquí, que ahorita se lo vamos a mostrar. El doctor Luis Romero Sierra Alta es odontólogo, en este caso desde el año 1969, y egresado de la Universidad del Zulia, nuestra centenaria e ilustre Universidad del Sur. Y aparte de ello es teniente coronel asimilado, ¿no? En este caso de las Fuerzas Armadas de Cooperación, y allí estuvo 35 años ejerciendo, pues es decir, llegó al máximo rango en este caso como oficial asimilado. Es interesante resaltar en el marco del tema que vamos a tocar en el día de hoy, que él se considera que es bolivariano desde la niñez por culpa de un abuelo ciego y un lector incansable. Aquí estamos en una hermosa, pero hermosa biblioteca. Yo quiero dejar en el uso de la palabra a mi gran amigo, el doctor Romero, una persona que es muy, pero muy respetada por todos nosotros, para que comencemos a hablar, pero voy a dejar desde ya dos preguntitas para que entremos de una vez, por supuesto, en la dinámica del programa. Acá en esta muy cortica, pero muy resumida cinta curricular, porque es muy larga, creo que perteneció fue a la Guardia Nacional, ¿no? Guardia Nacional, componente Guardia Nacional. Al final él dice que bolivariano, fuertemente bolivariano, es decir, estudioso en la vida de Bolívar, por culpa de su abuelo ciego.
Eso lo quiero dejar para que comencemos por allí. Pero aparte de ello, también acá en esta hermosa biblioteca estamos viendo un cuadro de Bolívar sonriendo. Muy pocas veces sonriendo, pero con una risa natural, la risa de todos nosotros. Quiero darle la bienvenida, doctor. Las cámaras de punto de vista son suyas y bueno, le dejo en el uso la palabra para que hablemos de estos temas y hablemos de Bolívar, el ser humano. Bueno, Pedro, principalmente bienvenido a mi casa, a mi hogar. Gracias, doctor. Y a mi refugio, ¿no? Claro. Que es esta biblioteca que la he construido a través de tantos años y por libros por los cuales ha pasado mi vista todo este tiempo. Antes de hablar de un tema tal vez tan común, pero muy interesante para muchas personas, y es hablar de nuestro libertador, un ser excepcional, ¿no? Así es. Y vamos a darnos cuenta por muchos detalles, cuando no es lo mismo hablar del Bolívar guerrero, del Bolívar que hizo tantas batallas, tantas guerras, sino el Bolívar humano, el Bolívar. Pero antes de comenzar con eso, yo quiero, Pedro, que hagamos aquí una especie de simbolismo. Listo. Yo voy a abrir este frasco. Esta es la colonia que usaba el libertador Simón Bolívar toda su vida hasta que murió. Casi nada. Entonces, quiero, Pedro, que abras tu mano, te la frotas y percibes, vamos entrando, yo también, como especie de una... Que por cierto, el libertador utilizaba sus colonias incluso hasta en las batallas. Sí, hasta el caballo le echaba. Hasta el caballo le echaba así. Fíjate tú los olores que saltan cuando uno la... Y muy cuidadoso, por cierto, también en su aseo. Por eso. 4711 todavía se consigue en algunas partes, ¿no? Yo tengo el privilegio de tener todavía un frasquito guardado por ahí que me lo dejó Simón Bolívar. Bueno, y te agradezco pues tu interés en esto, porque ha sido interés que yo he puesto toda la vida. Esta situación, tú te acuerdas cuando en TV Col teníamos un programa fijo sobre Simón Bolívar. Claro. y fue muy interesante porque llegamos a hacerle una autopsia al libertador Simón Bolívar con dos médicos que yo traje y discutimos sobre las posibilidades que hubiera tenido Simón Bolívar en estos momentos. Así y no hubiera muerto. De todas maneras hubiera muerto porque todos tenemos que morir. Claro. Pero en aquella época no habían recursos médicos, no había nada de eso. Pero bueno, aquí estamos para conversar contigo y tú me dirás que quieres, que te interesa saber. No, dos cositas. Comenzamos, doctor, porque bueno, la experiencia de usted es vasta, ¿no? Yo también, al igual que usted, soy amante de los libros y esto es un refugio demasiado sagrado. La espiritualidad que se respira es agradable, ¿no? Y yo quiero hacer hincapié en lo que dice ese pequeño resumito que usted me pasó de su larga trayectoria, que dice que bolivariano por culpa de su abuelo. Y aparte de ello, esa es primera parte, y luego después que hablemos también de ese cuadro que está ahí, para que después entremos de hablar de lleno pues, de Bolívar. Mi abuelo era ciego, quedó ciego pues después de una operación que le hicieron en Caracas, que no fue exitosa y quedó ciego. Pero él había sido un gran lector y era un gran lector sobre Bolívar. Y tenía una enciclopedia, era un libro grande, viejo, yo recuerdo, pero él lo adoraba ese libro. Y él me decía para que yo le leyera, porque él no podía leer. Y se emocionaba tanto cuando yo le leía. Y ya él sabía todo lo que yo le estaba leyendo, ya se lo sabía, pero no dejaba de impulsarse y decir, cónchale, qué hombre tan fuerte, tan bárbaro, qué hombre tan bárbaro, no juega, así es que se necesita, así es que casi que decía, así es que se gobierna. Bueno, entonces eso de tener que a veces sin ganas ir a leer al abuelo los libros, no solo los de Bolívar sino otros y tal, me fue agarrándole el gustico a mí. Y yo pues siempre, no es puros libros de Bolívar que tengo aquí, claro, ¿no? Tengo libros de todas clases, hasta de Santander, para poder
establecer medios de comparación. También hay que conocer. Sí, y entonces, bueno, aquí estamos a la orden completamente. Y con respecto, doctor, a este hermoso cuadro, usted en una oportunidad de una conferencia. Sí, yo escribí una conferencia sobre la salud dental del Libertador Simón Bolívar. Exacto. Esa conferencia me invitaron a dictarla en la Casa de la Cultura de Ciudad Ojeda. Y ahí estaba un pintor que estaba pendiente haciendo un bosquejo mientras yo decía todas las características de la salud dental del Libertador. Y él hizo este cuadro, el cual me regaló, y yo lo conservo en mi biblioteca como un relicario. Una belleza. Sí. Una belleza, doctor. De verdad que quería hacer hincapié, por cierto, del doctor con respecto a esa tremenda exposición, esa tremenda charla que dio, pues, precisamente desde su especialidad y también como un estudioso toda la vida del Libertador en cuanto a lo que es la parte ya odontológica del Libertador. Ahora, cuando yo hablo con el doctor, siempre hemos hablado de Simón Bolívar, y pues cuando nos ponemos a hablar de Simón Bolívar, no solamente Bolívar el guerrero, el independentista, el estratega, el estadista, sino él siempre me dice: Pedro, Bolívar el muchacho. Hablemos de ahí, doctor, de esa forma natural, de ese Bolívar hombre que fue muchacho e incluso murió bastante joven. Bueno, una persona, chico, que no se consigue hoy en día. Tú te pones a ver, ¿qué muchacho hoy en día de 12 años es capaz de hacer un viaje a España? Bueno, puede hacerlo, ¿no? Visitar allá la Plaza del Sol, visitar los sitios de España y venir y echar el cuento. Pero un muchacho que va a España y cuando llega aquí, como era de una familia muy rica y muy reconocida en Caracas, le hacen un agasajo. El capitán general, que era Monteverde, le hace una invitación para una cena. Y aquel muchacho de 12 años va a la invitación que le hacen, porque era una familia muy notable de Caracas. Y cuando va a hacer el brindis, Monteverde le dice: joven Bolívar, que acaba de llegar de España, le pido a usted que haga el brindis. Y le entrega una copa y le dice: ¿cómo no? Con mucho gusto. Y dice: yo brindo por la libertad de América. Yo brindo por acabar con este sistema de dependencia que tenemos, que nos trae tantos inconvenientes, tanta pobreza. Yo brindo por la libertad de los esclavos. Yo brindo por tener un país que sea una diadema en el mundo. Eso molestó tanto a Monteverde que lo pusieron preso en el cuartel San Carlos. A los 12 años. Le salió con la sorpresa. ¿Entiendes? A los 12 años. Así entonces, hoy en día, ¿a quién consigues tú así? No. O sea, en aquella época mismo, no es que Bolívar, no es que había muchos bolívares, no. Había una escasez de bolívares como ahora, pues. No desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista, porque Bolívar tenía mucho dinero y ha podido tener una vida feliz, tranquila, en sus tantas haciendas, tantas cosas, y sin embargo invirtió todo ese dinero tan grande, porque la gente no se pregunta: ¿y de dónde sacaba Bolívar el dinero? No se lo daba España, no se lo daba Inglaterra, no se lo daba Trump, no. Esa era la riqueza que él tenía, que la invirtió en la libertad de América. Y eso significaba hacer una campaña como la que él hizo, significaba tener muchos caballos, mucha gente. ¿Cómo hacía Bolívar para decirle a un campesino o a un esclavo: véngase conmigo que vamos a batallar, vamos a pelear, pero usted puede perder la vida, ¿no? ¿Cómo hacía? ¿Qué le ofrecía? Les ofrecía casa, les ofrecía tierras. Claro. Aquí están todas estas tierras, vamos a conquistarlas para nosotros, y ustedes cada uno va a tener su parcela y todo eso, pero no les daba un sueldo, esos soldados no tenían sueldo. Entonces no era fácil, y sin embargo él logró. De hecho, cuando Bolívar fue a Cúcuta, atravesando el páramo de Pisba, aquellos soldados iban descalzos,
ese frío y esa cuestión, y eran fieles al Libertador. Duro. ¿Por Real. qué eran fieles? Porque ¿qué les ofrecía él si no les ofrecía dinero? Entonces era un hombre que tenía un espíritu que captaba la atracción de la gente por una esperanza, porque todos veían que el país era una dependencia tremenda. Aquí todo lo que salía, que era maíz, añil, cacao, café, todo que salía para España, y no devolvían dinero. Había un capitán general que tenía impuestos una cantidad de situaciones a la gente que la tenía abrumada. La gente no tenía recursos, la gente no tenía hospitales, la gente no tenía nada de eso. Aquí, para que existiera un servicio médico a una persona de la época de Bolívar, de casualidad había un médico que era José María Vargas, que era un José Gregorio Hernández de la época. De la época. Sí. Además, también era un poco complicado, ¿no? Si nosotros nos pudiéramos trasladar a esa época, para empezar, yo no sé si nos entenderíamos con la familia Bolívar, porque ellos eran vascos y ellos hablaban el idioma euskera, que es un idioma muy, muy complejo, que lo hablan los vascos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía? Tenías que hablar los dos idiomas, el español y el euskera, ¿no? Así es que es muy interesante aquel joven que no solo eso, sino que después de esto que tuvo en el cuartel San Carlos, por influencia de la familia, los soltó Monteverde, ¿no? Pero el capitán general quería fusilarlo. Así es. Ahí, doctor, y en ese caso, precisamente en el marco de ese Bolívar joven que usted está planteando, las dificultades que le tocó superar fueron terribles, desde muy joven, ¿no? Usted está planteando una. O sea, ¿qué cree usted? Primero hablemos un poco de esas dificultades, como perder la esposa, perder, etcétera, todas aquellas cosas. Pero también, ¿qué lleva a Bolívar a esa interiorización, ¿no?, de esos sueños libertarios desde tan temprano? Por ejemplo, fíjese usted en ese brindis, estando tan joven, y fíjese lo que suelta, ¿no? O sea, es decir, ¿cuáles fueron las dificultades que usted considera fueron las más duras? Por ejemplo, hay películas, han sacado por ahí El hombre, las dificultades, y el hombre, es verdad, ¿no? Pero desde jovencito. Un poco de eso, doctor. Bueno, la primera dificultad fue su matrimonio, ¿no? Él pensaba instalarse, llevar una vida de dueño de hacienda, ¿verdad? Que tenía muchas haciendas, tenía producía mucho azúcar, tenía muchos cañaverales y tenía muchos esclavos y tenía mucha gente que trabajaba para él, ¿entiendes? Entonces él era y sus dificultades eran porque había una especie como de envidia, porque Bolívar, tan joven, y heredó de su padre una fortuna, de su madre otra fortuna, y del padre Andújar, que era su tío, otra fortuna. Entonces fueron 3 fortunas que él tuvo para dedicarlas a esta empresa que emprendió. ¿Y dónde nació lo de esa empresa? Nació en la misma muerte de la esposa. Porque cuando muere la esposa, él cae en una terrible depresión. Y decide irse a España por 2 razones. Una razón era tener que rendir cuenta a los padres de María Teresa que había pasado. O sea, era una responsabilidad que él tenía. Yo tengo que irle a avisar de que murió, cómo murió, por qué murió. Y dar la cara. Dar la cara, sí. Sí. Y se va a España, y la depresión fue tan grande que se puso a viajar. Tenía dinero. Viajó a Italia, viajó a Francia.
el, su maestro Rodríguez oye decir, por ahí anda Bolívar, parece un borrachito, anda bebiendo, está perdido y tal. Y dice, Simón Bolívar está aquí, sí. Y empieza a buscarlo. Busca a Bonpland y Bonpland le dice, vamos a buscarlo, y se ponen a revisar todas las tabernas, todos los sitios en España, en Italia, ¿cómo llaman eso? Bueno, los suburbios, pues, a ver dónde lo consiguen. Los burdeles. Y lo consiguieron en un estado de depresión fuertísima. Bastante. Y se lo llevan a pasear por España, por Roma. Y en Roma llegan en una plaza y se ponen a conversar, pero bueno, ¿por qué estás así? ¿Cómo es posible? Si tú tienes, así, allá en Venezuela hace falta una persona que sea capaz de levantar aquello está en el suelo, aquello no quiero poner simbolismo, no. Aquello está en el suelo, vamos a ver cómo lo levantamos. Y ahí es donde él le hace un juramento a su maestro, Simón Rodríguez, de que no dará descanso a su alma ni a su brazo hasta libertar la República de Venezuela y de América, si era posible, porque estaba muy... Y se viene a eso, ¿no? Cuando él llega aquí, hay una cosa que muy poca gente sabe. Cuando él llega aquí se encuentra con una sorpresa, y es que la revuelta de Bayona había tenido como consecuencia que Napoleón Bonaparte tumbó al rey Felipe VI, lo tumbó, lo sacó del poder, sí. Y puso a su hermano, que lo llamaban José Botellita porque tomaba mucho. Y resulta que en Caracas había una taberna que quedaba en toda la salida hacia La Guaira, que era taberna y era a la vez un hospedaje. Allí cuando la gente que llegaba en los barcos, antes de entrar a Caracas, se hospedaban allí se acicaleaban, allí se bañaban, y allí empezaban a conocer sobre Caracas, ¿no? Y estando esa taberna llena un 8 de julio, llega un capitán francés, pide hospedaje en la taberna, sube, se baña, se uniforma y baja, y se pone a tomar con la gente y empieza a preguntarle a la gente sobre la situación aquí, y le explica, ¿no? Y él dice, miren, yo necesito hablar con el capitán general, porque yo traigo una misión de España, del rey de Bonaparte, donde ordena la separación de Venezuela de España, o sea, por decreto de Bonaparte. Sí. O sea, esto es muy interesante porque yo creo que no hubiese sido, si le hubiesen hecho caso a ese capitán, no hubiese sido necesario tantas guerras ni tantas cosas. O sea, ya de hecho estaba liberado Venezuela del imperio, porque ya no existía el imperio. O sea, cuando empezaron las manifestaciones contra el imperio español, ya no existía el imperio. El imperio éramos nosotros. Entonces, ahí ha podido comenzar la primera república, pero no comenzó allí. ¿Entiendes? Además, yo creo que Bolívar tenía ganas de echarle pichón también. Tenía ganas de... él tenía en mente, no, esto no me lo va a quitar nadie. Así es, sí. Así es. Doctor, y hay una cosa con respecto a estas dificultades que usted planteaba, la primera, por supuesto, allí, y cómo esto lo va inspirando, ¿no? Lo va inspirando, pero también, por supuesto, Simón Bolívar, aparte de todo lo que fue su realidad familiar, su realidad desde el punto de vista económico, etcétera, y llevar y desprenderse todo esto para
por supuesto, lanzarse a una gesta independentista, por supuesto, y liberar todas las naciones que liberó. Hay algo importante, y es el hecho de que, por supuesto, él también tuvo la influencia, ¿no? O sea, la influencia de grandes escritores, de grandes pensadores, ¿no? Como hombre, incluso se los dice, a veces incluso, y disculpen el coloquialismo, a veces se los restregaba en algunos epistolarios a algunos personajes que querían colocarlo incluso como ignorante. Hablemos un poco de eso allí, doctor. Bueno, lo que menos era ignorante, ¿no? Y era lo que quería en un momento. De hecho, mira, tú que eres abogado, Pedro, todas las proclamas, todos los escritos que hizo Simón Bolívar, chicos, no había, en esa época no existía ningún abogado jurista que hubiese sido capaz de levantar, de escribir tantos decretos, tantas... Impresionante. Sí, exacto, ¿no? Entonces él, lamentablemente él tenía que hacer las cosas de lejos porque no lo dejaban. No lo dejaban. Entonces, ¿qué pasó con Monteverde? Monteverde siguió hostigándolo. Ese fue uno de los que quiso decirle, ¿no? Lo que se sabe son frases. Sí. Él se tuvo que ir a Cumaná. De Cumaná agarró un barco y se fue a Curazao. De Curazao se fue a Bonaire. De Bonaire el barco se dañó, tuvo que alquilar otro barco. Eso es lo que te digo. Se necesitaba dinero para hacer todo eso. ¿Cómo haces tú ahorita para salir a Bonaire? Tienes que comprar un pasaje aéreo. O irte en un barco, un yate de un amigo rico que te preste un yate y te lleve allá. No, él no, chico, iba a Cartagena. Todos esos viajes los hacía en barco porque no se podía ir en caballo de aquí a Cartagena. Era más fácil irse por vía marítima. Entonces empezó a hacer bulla. Él empezó a hacer bulla. Cuando llega a Cartagena, escribe el Manifiesto de Cartagena, donde plantea un sistema de gobierno con tales o cuales características. Lo envía aquí a Venezuela. O sea, desde el exterior era que él mandaba los, vamos a llamarlos panfletos en aquella época a lo mejor. Pero todos llegaban aquí y decían, cónchale, pero este hombrecito es fregado. El Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, el de ¿cómo se llama? El Manifiesto de Angostura. El de Angostura. Eran planteamientos que él hacía para una república, pero el problema es que Bolívar fue muy ambicioso y él no quería una sola república. Si él se hubiese dedicado exclusivamente a Venezuela, esto fuera una potencia a lo mejor, pero no, era Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. O sea, esas 5 naciones a él le interesaban para formar una sola nación, que sería para esta época la 9ª nación más grande en territorio en el mundo, fuera para esta época, ¿entiendes? Sí. Y la más rica de todas. Pero ¿qué pasa? Que viene la Primera República, cae la Primera República, viene la Segunda República, cae también la Segunda República, viene la Tercera República, cae, y la Cuarta República cae con la muerte de él allá en Colombia, ¿no? Doctor, pero ahí con respecto a eso que usted plantea, hay y yo pudiésemos hablar un poco de aquella parte donde hay uno de estos personajes que lo quiere colocar como el Bolívar que solamente se aprendía la portada de los libros. Ajá. La frase. Ese fue un novio de María Teresa. Un novio de María Teresa, sí. La frase. De hecho, algo también para efectos pues de lo que significa incluso la estatura de nuestro libertador, 1.65. Sí. Exactamente la estatura mía, por cierto. Y Sucre también, nuestro gran mariscal, pues Antonio José Sucre también medía más o menos lo mismo, ¿no? Pero ahí hay una realidad, porque él ahí le restriega, por decirlo de alguna manera, todo aquello de lo que él se había nutrido desde el punto de vista de formación. Bueno, nada más el contrato social de Rousseau,
que es un libro bastante extenso, pues él se lo sabía de memoria. Y cuando él fue a visitar a María Teresa, no pensaba en casar todavía, le estaba echando los perros, vamos a decir así, estaba el novio de ella, y el novio empezó a coquearlo, pues a decirle, mira, tú crees que sabes mucho y tú sabes las portadas de los libros, es lo que has visto y tal. Entonces le dice él, ¿qué quieres que te diga? Bueno, el contrato social de Rousseau, que era lo que estaba en boga en esa época, como el libro más leído, pues. Y él le dice, ¿qué quieres saber? No, dígame aunque sea una frase. Y le leyó el libro completo en francés sin tener el libro en la mano. Así es. Entonces ahí convenció a María Teresa de que él era el candidato, porque en esa época, y hoy también una muchacha que se va a casar busca a alguien que tenga no solo dinero, sino inteligencia. Y aquí había dinero, inteligencia y ganas, ánimo para echarle pichón, pues. Y una cosa muy interesante es que cuando María Teresa llega, ellos se instalan en una casa de 2 pisos que estaba en la Plaza Bolívar, que todavía existe, esa casa. Todavía existe. Ahí estuvo viviendo alquilado, porque esa casa no era de él. O sea, él no llegó directamente a sus haciendas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenía miedo también de que, no solo tenía miedo de que, sino de que lo mataran, pues. Él vivía en un constante. ¿Cuántas veces no lo trataron de matar? O sea que no era fácil, pues. Para Bolívar no fue fácil la vida. Y morir de 47 años fue una tragedia. Morir de 47 años de una enfermedad que hoy en día sería fácil de curar. Así es, doctor, así es, doctor. Terminamos pues de verdad este hermoso pasaje de Bolívar hombre, muy muy corto el tiempo, pues lamentablemente así es esta realidad de las redes también, pero sí quisiera, doctor, allí agradeciéndole por supuesto la gentileza de estar en su casa, en su hermosa biblioteca, que pudiésemos culminar el programa con 2 autores más de los que se nutrió Bolívar, y por lo menos un pensamiento de eso de Bolívar importante, y que todos son importantes, pero bueno, como para que nosotros lo reflexionemos siempre. Como de eso es que yo le decía a mi abuelo para que dijera, ónchale, así es. Mira, ¿sabes que Napoleón Bonaparte, cuando estaba ya en sus últimos momentos, le escribió a Bolívar y le dijo que quería venir a residenciarse a Venezuela? Y Bolívar le respondió diciendo, usted y yo no cabemos en el mismo continente. Así mismo, es nada más y nada menos que eso. Bueno, yo de verdad agradezco, qué maravilla. Y Napoleón Bonaparte, por cierto, que también dijo de Miranda, de Sebastián Francisco de Miranda, sí. Ese Quijote que no está loco. Era un hombre que yo no sé si es por el perfume que usaba, chico, que tenía tantas novias. Yo voy a probar con este. Hay que probarlo. Bueno, agradecemos, doctor. Esto, recordemos que estamos hablando de 4711. 4711. Recordemos que hablamos pues de lo que es Bolívar hombre, ¿no? Aquí podemos amanecer de verdad, porque el doctor, y lo digo con mucha propiedad, es toda una vida estudiando a Bolívar. Cuando uno escucha estas cosas, igual que cuando uno ve el epistolario entre Simón Bolívar, nuestro libertador, y Manuelita Sáenz, se da cuenta pues de algunas travesuras del libertador que casi le volaban la cabeza, como decimos nosotros en criollo. Así que bueno, nosotros agradecemos de verdad desde el punto de vista, doctor, su gentileza. Tenemos mucho espacio más adelante para que sigamos hablando de este Bolívar hombre. Hay muchas cosas que hablar, como usted decía ahorita, de un ser humano de carne y hueso. No es un ser humano extraterrestre, no, pero que tuvo un sentimiento patrio hasta tal punto que entregó todo pues por la libertad. Así que a todos ustedes agradecido, doctor, de verdad, 1000 veces. Estamos a la orden. Y para todos ustedes simplemente les pido pues que para todos haya suficiente salud, fuerza y unión. Seguimos adelante en Punto de Vista. La unidad lo hace todo, y por lo mismo debemos conservar este precioso principio. Simón Bolívar.